Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que todos los días nos visitan a través de YouTube. Bienvenidos a esta programación, a esta transmisión. Bienvenidos los pastores Pacto Eterno, obreros, colaboradores, y también damos la bienvenida a los amigos del ministerio. Bienvenidos nuestros amigos en esta hora. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar ya con un tema que es no controversial, pero sí tiene sus detalles. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que bregar todo el tiempo con eso. A los que el Señor nos llamó a este glorioso ministerio, tenemos que mirar cómo no se nos va de las manos esto tan valioso, tan rico, tan especial, tan santo, que Dios nos ha dado, como lo es su presencia. La presencia de Dios en cada creyente es algo parecido como el arca del pacto. La presencia de Dios puede llegar y quedarse para siempre, siempre y cuando nosotros la cuidemos. Pero y es bien anhelada por todo el cristianismo. Todo aquel que ha venido a Cristo anhela la presencia de Dios. ¿Cuesta que la presencia de Dios llegue a uno? Tal vez no, pero porque Jesús llegaba a donde no había salvación. Como hemos dicho en las programaciones pasadas, hay unos que tuvieron que ir a buscar a Jesús, pero otros Jesús los iba a buscar a ellos. Y esos que fue a buscar Jesús son los que peligraban más, porque podían perder la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se ha hecho con la presencia de Dios? ¿Qué se ha hecho? ¿Hasta qué punto el que ha tenido en sus manos, en su cuerpo, la presencia de Dios, hay que cuidarla o manipularla? Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hoy día la presencia de Dios está siendo usada para manipular milagros, para simular presencia de Dios, para aparentar que hay unción. Yo creo que la presencia de Dios debe ser permanente, como cuando hablaba Elías y decía: Jehová en cuya presencia estoy. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la presencia del Señor, porque ha servido para que el creyente, no todo, por supuesto, hay gente temerosa de la presencia de Dios, pero a veces se ha tenido que mirar a algunas personas manipulando la presencia de Dios. Por ejemplo, el hacer milagros, yo creo que no se debe de cobrar, hermanos. No se debe de manipular, porque Jesús no vino a vender milagros. No vino a usar a los milagros para sustraer de los beneficiados, ¿verdad? De los milagros. Extraer bienes, ni vino a cobrar también por la salvación. Claro que dejó ciertas responsabilidades, pero no
manipulando la presencia del Señor. Entonces, como decíamos al principio, cada uno de nosotros tenemos que mirar cierto símil, cierta similitud con el arca del pacto. El arca del pacto era un recipiente, ya lo sabemos, de madera de acacia, y ya sabemos que fue forrada con oro por dentro y por fuera, y que adentro de ella estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley y estaba la copa de maná. Estaban allí, y eso era la presencia de Dios, y era bien usada por las personas que estaban a cargo del arca del pacto. Pero fíjese qué tremendo esto. No sé si en algún tiempo usted ha oído, ha leído que habían dos arcas, la que hizo Moisés y la que hizo Bezaleel. La que hizo Moisés no estaba forrada de oro por dentro y por fuera, y la que hizo Bezaleel sí estaba forrada de oro por dentro y por fuera. De esa misma manera, imagínense, Moisés hizo un arca, no la manipuló, pero en la parte humana alguien puede presentarse simulando tener la presencia de Dios. Vamos a poner como símil con la presencia de Dios y arca del pacto, para que usted vea que humanamente se puede hacer un arca. Vamos a Deuteronomio 10, por favor. Yo no creo que, bueno, yo creo que sí, usted como buen lector de la palabra del Señor debe saber de que habían dos arcas. En el capítulo 10 de Deuteronomio dice así, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Ok? De esa arca hay pocos creyentes que saben que habían dos arcas. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Y hice un arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Entonces, ahí encontramos el arca de Moisés. Esa no es el arca que hizo Bezaleel. Esa es el arca con que bajó él las tablas de la ley. El arca de donde bajó, con que bajó las tablas que el Señor escribió en el monte Sinaí. Ya después fueron llamados los que iban a hacer los utensilios del tabernáculo, y ya conocemos nosotros que Bezaleel hizo el arca que fue transportada en los hombros de los sacerdotes. Entonces, de esa manera, cada quien puede hacer su propia arca. ¿Ok? Y ahí, hermano, yo creo que para muchos es primera vez que oyen acerca de las dos arcas. Y de la misma manera como Moisés hizo su arca, y claro que la usó para bien, porque no había arca en ese tiempo, la usó para bien, pero alguien puede hacer, puede manipular la presencia de Dios. Mire, miremos por todos por todas las veces que el arca del pacto recibió culto falso, se la roban los enemigos,
Eso tiene explicación, hermano. La presencia de Dios en un creyente puede ser robada por los demonios, puede ser robada por el enemigo y ser usada para mal. De hecho, uno como siervo de Dios puede ser tomado en algún momento, puede ser usado por el enemigo para botar lo que ha construido en muchos años. Esa es la razón por la que en la Biblia aparece también que Moisés cuando murió, Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés en contra de Satanás y peleaba, dice la Biblia, que Moisés estaba siendo disputado, peleaba Miguel y sus ángeles y Satanás y sus demonios por el cuerpo de Moisés. Pero eso ya es el cuerpo de un ministro. Imagínese para qué quería usar Satanás el cuerpo de Moisés. Pero ahora miramos aquí también, hermano, cómo los filisteos robaron de manos de los hijos de Elí el arca del pacto. Y la llevaron a lugares paganos el arca del pacto. Como también, hermano, vamos a mirar en este tiempo personajes, siervos de Dios, yéndose a meter a lugares paganos a predicar y no saben si el Señor les da permiso para predicar. Entonces, van a lugares a hacer milagros, a hacer campañas con los paganos, usando la bendita presencia de Dios, usando el bendito Espíritu Santo en lugares paganos, como cuando los filisteos llevaron a el arca del pacto al templo de Dagón. Claro que no vamos a hablar que le quebró las piernas y le quebró las manos y cayó postrado el ídolo ese ante el arca del pacto, pero tomando el punto de que fue llevado a un lugar pagano. Entonces nosotros debemos también de tener cuidado, hermano, de no ir a lugares paganos. Lo haremos si el Señor lo permite, no porque hay que predicar la presencia, la palabra de Dios, nos vamos a ir a meter a todo el mundo. Aunque la Biblia dice que hay que ir y predicar el evangelio por todo el mundo, pero tenemos que preguntar primero a dónde vamos. Un día el apóstol Pablo quería ir a Misia a predicar y el Espíritu Santo no lo dejó. Quería ir a Bitinia y no lo dejó. Hasta que salió un joven macedonio y le dijo, ven, ayúdanos. Y entonces entendió por el Espíritu que el Señor ni lo quería en Misia ni en Bitinia, sino en donde estaba en Macedonia. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos con la presencia de Dios. En esto padecen mucho los hermanos de la alabanza. Los hermanos de la alabanza salen sin freno, sin preguntar. Ellos, la onda de ellos es cantar y llevar la alabanza para que muchos aprendan, pero también ellos son responsables de la presencia de Dios, a dónde la llevan. Porque el don de la alabanza es para edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces ya miramos, hermano, que el arca del pacto y la presencia de Dios en nosotros son similares. Y mirando el arca del pacto, cuando llegó al terreno de los filisteos, la metieron en modernismos. Ellos montaban, hacían carros alados por vacas, por bueyes, y montaban ahí a sus ídolos y salían a la guerra, los sacaban a pasear a la plaza central de sus pueblos. Eso quisieron también hacer con el arca del pacto. Un día los de Bet-Semes, me parece, hicieron un carro jalado por vacas y pusieron a los novillos, a los terneros, adelante de las vacas. Imagínense, y eso ya es modernismo.
Cuando que el arca del pacto originalmente tenía que ser llevada en hombros de un siervo de Dios o de los siervos de Dios. El arca del pacto o el arca que hizo Moisés para bajar las tablas de la ley del monte Sinaí, él la llevó en hombros. Cuando el arca del pacto que hizo Bezaleel, y metieron ahí la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, era llevada en hombros. ¿Sí? Entonces ya ponerla en un carro ya es modernismo. También nosotros con la presencia del Señor tratemos de no modernizar la presencia de Dios. Y luego también, hermano, hay que saber cómo se tributa en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no se tributa el lujo solamente. Se tiene que tributar de acuerdo a la palabra del Señor. Aunque el deseo sea hermoso, el anhelo sea hermoso, el presente sea hermoso, tenemos que mirar que sea de acuerdo a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, al arca del pacto, se llevaba lo que era la sangre de los corderos de la expiación. Eso se quemaba incienso. Esos eran eso era lo que tributaba, lo que presentaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo donde estaba el arca. Pero los filisteos no sabían qué hacer con el arca del pacto y empezaron a hacer ratones, imagínense, y le llevaban al Señor, a la presencia del Señor, le llevaban tumores de oro. El oro estaba bonito, pero el tumor no. Entonces nosotros hasta con la presencia de Dios tenemos que mirar, hermano, tenemos que mirar hasta qué presentes nos dan. Porque la gente bondadosa, de corazón generoso, nos lleva ofrendas. Pero debemos de tener cuidado de dónde viene esa aportación, ese presente. ¿Qué es lo que llevan, hermano, al altar de Dios? Esos cuidados debemos de tenerlos nosotros. No porque es dinero lo vamos a recibir. No porque hay necesidad lo vamos a recibir. Amén. Imagínate que te lleven un presente, un sicario. Mató a alguien y tú necesitado y tú no puedes decir no porque estás necesitado. Y todo eso debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, un día Simeón el mago quiso tributar y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y tenía necesidad Pedro, había necesidad de la obra misionera, claro que había. Claro que había necesidad de la obra misionera. Claro, si ellos no tenían un empleo de donde devengar un salario mensual o semanal o quincenal. Claro que la iglesia del principio estuvo necesitada. Ellos no le recibieron también la ofrenda a Ananías y Zafira, aunque haya necesidad. Bueno, yo creo que ya hablé mucho. Entramos ahora, hermano, en la plática para enriquecer el tema. ¿Cómo ve la presencia de Dios en su vida? Tiene que ser trabajada, cuidada, de acuerdo a cómo se cuidaba el arca del pacto. ¿Por qué el arca del pacto produjo mucho en 3 meses, hermano? Mucho en la casa de Obed-edom y en la casa de Eleazar no produjo. En la casa de cuando llevaron el arca a Galaad, ¿por qué no produjo mucho? Y estuvo 20 años ahí. ¿Por qué? Porque no se le dio el tributo, no se le dio el cuidado a la presencia de Dios, tal como decía la Biblia.
En cambio, cuando llegó a la casa de Obed-edom, obviamente, hermano, si la bendición es sobreabundante, porque el cuidado era grande, era con mucho esmero, que no había necesidad de tenerla por tantos años para que empezara a producir. La presencia de Dios produce muchas cosas en nosotros, hermano. Amén. Bueno, entonces, no me interrumpan todos. Tome la palabra. No sé quién va a tomar la palabra, pero ya hice brecha en el símil entre la presencia de Dios en uno y la presencia de Dios en el arca del pacto. Amén. Bendiciones, Pastor Carlos. Aquí le saluda Oscar Hernández de San Luis, Missouri. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por lo que estamos escuchando en este día. Pues la presencia del Señor, ¿verdad? Es lo, es lo que uno es el que tiene que cuidarla más que todo porque pues de verdad esa es la diferencia, pues, de que Dios le ama a uno, entonces uno tiene que amar a Dios, ¿verdad? Buscarlo y pues para qué alejarse, ¿verdad? Si ¿verdad? Por misericordia nos alcanzó a nosotros, entonces tener bien en claro, pienso eso en la mente, ¿verdad? Que, que ya estamos ahí y por la gracia del Señor, ¿verdad? Que Él nos acepta y pues seguir caminando, ¿verdad? Todos los días, pienso yo. Sí, Amén. sí. Amén. Pues sí, tenemos que mirar, hermano, que se mire en nosotros también el esmero por cuidar la presencia de Dios. Amén. ¿Qué haría Obed-edom, hermano, ante el arca del pacto? Para que su casa fuera bendecida, para que las cosas mejoraran. Porque yo creo que la escasez creo que se debe al mal manejo o a la ausencia de la presencia de Dios. Porque en la casa de Abinadab no era que no hubiera presencia de Dios, ahí estaba el arca, estuvo por 20 años, pero ¿por qué no produjo? No que no haya presencia de Dios en nosotros, pero ¿será que nosotros no podemos aprovechar las propiedades de la presencia de Dios? Los saberes que hay en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios se alcanzan muchas cosas, pero nosotros las desconocemos. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Dios le bendiga a Hermano todos. Javier, Dios le bendiga. Javier Cepeda de aquí de Bolingbrook, Illinois, saludándolos a todos. Yo creo que hay que darle relevancia como lo más importante para uno, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? Porque hay que darle relevancia desde un principio, valorar lo que es la presencia de Dios, pues. Uno como servidor de Dios tiene que darle esa relevancia más que cualquier otra cosa. Uno a veces se enfoca en evangelizar para traer gente, para que venga gente, pero evangelizar es un mandato, ¿verdad? Haz la obra evangelística, ¿verdad? Amén. Pero cuando uno busca más la presencia de Dios, pero a manera personal, que uno tenga una relación con Dios, con esa presencia, pues es lo que yo creo que ahí es donde está la diferencia de la escasez y la ausencia, pues que no se le da el tiempo, no se le da la relevancia a las cosas de Dios. Tal vez no hemos alcanzado ese temor de Dios en el corazón, pues, ¿verdad? Porque si para ir a liberar al pueblo de Israel, lo más importante era la presencia, pues, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí en las iglesias? La presencia de Dios, Amén. ¿verdad? Uh-huh. Así es. Así es. Necesitamos la presencia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días. Todo Amén. el tiempo. Uh-huh. Yo creo que, ¿cómo miramos nosotros cuando la reacción de David cuando supo, mire, pues en el primer intento, él hizo un carruaje, ¿verdad? Jalado por bueyes. ¿Ok?
Y ahí iba Abinadab, ahí iba su hermano, Usa, y iba un tercer hijo de Eleazar, no el descendiente no el Eleazar del tiempo de Aarón, sino el otro Eleazar de Galaad. ¿Cómo miramos nosotros a David? David pensaría que era pecado jalar, llevar, transportar la presencia de Dios, el arca del pacto, en carruajes. ¿O será que fue un buen deseo de él y no hubo buena instrucción? Entonces, ese descuido de David lo podemos cometer nosotros. ¿En qué cosas nosotros hemos metido a modernismos la presencia de Dios? Yo creo que David no lo hizo con la intención de ofender a Dios. Creo que fue víctima del modernismo de su tiempo. Amén. 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 Entonces, pero imagínense, y él quería la presencia de Dios, quería el arca del pacto, porque se dio cuenta que se puede ser rey, se puede ser ungido con aceite, pero sin presencia de Dios, como en el reinado de Saúl. De Saúl. Amén. Nosotros sabemos, hermano, que hay presencia de Dios, pero la tenemos nosotros. ¿Está en nosotros el Espíritu de Dios? ¿O solo sabemos, solo información tenemos de la Biblia nada más? ¿O la presencia de Dios es real en nosotros? Gloria a Dios. Entonces, en esto, hermano, no solamente el enemigo va a querer que perdamos la brújula, que perdamos el camino, que perdamos la atención para que solamente pensemos que hay presencia de Dios. Pero mi pregunta es, ¿tendré yo presencia de Dios? Amén. Porque si no, voy a ser un predicador más. Voy a ser un hombre con buenos deseos, pero con malas instrucciones o sin ser instruido. Entonces, David era ungido con aceite, pero la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Ahí estaba la Shekinah de Dios. Entonces, por eso el reino de David fue fuerte y fue el mejor, porque en su tiempo estuvo literalmente el arca del pacto. Amén. ¿Habrá alguien más ahí queriendo aportar algo? Yo le bendiga, Pastor Carlos, Roberto Blanco de aquí de Pueblo. Bendiciones, es gusto en Amén. saludarlo. Entonces, Pastor Carlos, hoy en día, como nosotros somos el nuevo tabernáculo de Dios, donde tienen que estar todas las tablas. Sí, hablaba de que es el Espíritu Santo hoy que tenemos que tener el cuidado. Antes era literalmente que estaba la unción, ¿verdad? Pero hoy es el Espíritu Santo el que tenemos que tener cuidado, o cómo podemos exponerlo hoy en este tiempo por medio o sea, no sé si me explico bien. Porque ya todo eso lo tuvo David, pero hoy no vemos nada de eso nosotros, pero hoy tenemos al Espíritu Santo. Pero bueno, ese es el punto. ¿Está activo el Espíritu Santo en nosotros? Exactamente. Entonces, pero eso cada uno lo sabe. Exactamente. ¿Hasta dónde activas en ti esa unción, esa presencia? Amén.
Amén. Entonces, Entonces, el pastor no tiene una medida, un medidor, exacto. un metro Amén. donde pueda medir la presencia de Dios ni en él, ni en la vida de las ovejas. Solamente fijarse hasta cuándo o dónde actúa, pone al Espíritu Santo a actuar en él, o hasta Amén. dónde se activa el Espíritu Santo en él. Ujú. Vaya, eso, bueno, eso somos nosotros. Pero miremos aquel pueblo donde llegaron a los apóstoles y preguntaron si en qué bautismo habían sido bautizados. Mm, O sea, ya estaban bautizados en agua, ¿verdad? Pero preguntaron, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Obviamente que sí, pero no sabían que lo tenían adentro y no lo habían activado. Ujú. Entonces, ¿cuánta gente habrá hoy también con Espíritu Santo sin activarlo? Como el hombre que tuvo 20 años el arca del pacto y no la activó. En cambio, Obed-Edom sí activó. Y ese estaba, antes de que llegara el arca del pacto, lo voy a decir así, lo voy a parafasear así. Estaba peleado con la mujer y cuando activó la presencia, se le había ido la mujer. Y cuando activó la presencia de Dios, la mujer regresó. Pum. ¿Ok? Ujú. La milpa no se le daba. Daba unos elotes pequeños. Cuando llegó el arca del pacto, hasta 3 elotes daba la milpa, cada mata. Amén. Las ovejas en su rebaño eran estériles. Ahora parían 2 ovejas en cada parte. Amén. Las vacas estaban todas desnutridas antes de que llegara el arca del pacto a su casa. Ahora eran las vacas y los bueyes más robustos de la región. Antes no daban leche las cabras y las vacas, ahora daban hasta 60 litros. Amén. Y dice que prosperó la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? ¿Qué haría? La Biblia no describe qué fue lo que hizo, pero al mirar esa abundancia, esa bendición exorbitante, algo hizo. A lo que puedo limitarme yo es que activó la presencia de Dios. Pastor Carlos, es que la presencia de Dios en todos los hombres de la Biblia, y en el caso, por ejemplo, en el caso de Abraham, miraba yo, no sé si se recuerdan, en el capítulo 21 del libro de Génesis y en el versículo 22, Imelec y Ficol, aquellos príncipes del ejército, dice, le dijeron a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Entonces la presencia de Dios, no estaba el arca todavía, pero la presencia de Dios viene haciendo trabajo que sale a la luz en cada hombre que la lleva, ¿verdad? Lleva la bendición, traslada bendición, se mantiene bendecido, y eso es lo que se tiene que cuidar, el cuidado de tener la presencia, porque se puede mal usar también, como decía usted al principio. Muchos hombres han utilizado para hacer, para adjudicarle cosas que la presencia no lo hace, sino que lo hacen los hombres. Amén, amén. En donde miramos eso es cuando Moisés hizo un arca. Amén. Mm. Amén. Pudieron manipularla. Bueno, allá en el tabernáculo está la presencia de Dios en el arca que hizo Bezalel, pero aquí tenemos el arca que hizo Moisés y hubiera habido competencia. Ahora también, hermano, no todos, por supuesto, ¿verdad? En las denominaciones, unas se menosprecian con otras porque creen que en la denominación de ellos hay más presencia de Dios que
que en las otras denominaciones, O que solo ellos la tienen. o que solo ellos la tienen. Amén. Tremendo. Bezalel podía decir que solo él. Bezaleel pudo decir que solo el arca de él tenía la presencia de Dios. Amén. Pastor Carlos, Sí. ¿puedo hablar? Amén. Estaba viendo, le habla a Rolando García Calderón, a Guatemala. El punto está en que Efesios habla cuando por motivos de actitudes o conducta nuestra, el Espíritu Santo se entristece. O sea que hay cosas que pueden opacar la presencia de Dios. Sin embargo, hay tres cosas en el Salmo 1 que también pueden hacer que uno no prospere. Porque, por ejemplo, habla en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Pero dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por lo que estamos hablando, que la presencia de Dios puede activar cosas que que en realidad estaban muertas, pues, como lo que vemos en Obed-Edom. Obed-Edom fue prosperado en 3 meses y en la casa de Abinadab estuvo 20 años y no hubo manifestación de la presencia de Dios, estando la presencia de Dios ahí. Amén. Pero en 3 meses en la casa de Obed-Edom pasó de todo. Pero yo estaba viendo en el Salmo 1, hay cosas que detienen esa presencia y esa manifestación en el Salmo 1, porque dice al final, su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prosperará. Habías dicho que la realidad es que la presencia de Dios activa todo. Digo, pues. Amén. Yo lo que veo es cuando el pueblo de Israel o los hijos de Elí pierden la presencia de Dios, pierden el arca del pacto. ¿Qué fue lo que hizo que perdieran el arca del pacto ellos? Su conducta, su mala conducta, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de tener mucho cuidado, hermano, que ya fuimos ungidos, ya fuimos llamados, ya fuimos escogidos, estamos en la carrera, estamos ejerciendo el pastorado, el pastoreo hacia las ovejas, pero, hermano, nuestra conducta puede interrumpir la bendición que Dios quiere darnos. Amén. Entonces, por eso le digo, hasta dónde nosotros, porque hay que cuidarla. Hay que cuidar la presencia de Dios. Amén. Yo creo que la bendición en la casa de Abinadab, y en la casa de Obed-Edom, lo que hizo la diferencia fue la atención, el cuidado. Ajá. Amén. El cuidado que debían de tener. Porque para ese tiempo ya el arca del pacto había estado en el tabernáculo de reunión y no había templo en Jerusalén, pero presencia de Dios había en el campamento, había dentro del pueblo. Pero los hijos de Elí no la cuidaron. Los de Bet-Semes no sabían qué hacer con eso tan desconocido. Entonces le dieron las atenciones que le daban a sus ídolos. Y por eso la llevaron al templo de Dagón. Pues, Pastor Carlos, Sí. no sé si, ¿será que en la casa de Abinadab él recibió el arca del pacto por obligación? ¿Y será que en la casa de Obed-Edom él aceptó por gratitud? Mira, como es que lo que pasa es que en la casa de Abinadab,
En la casa de Abinadab, el arca del pacto llegó por el accidente que hubo, ¿verdad? Los accidentes que hubieron, mató a 50,000 personas. Imagínate cuando se llevaron el arca del pacto, porque los que se robaron el arca del pacto miraron hacia adentro. Uno. Luego empezaron a darle ofrenda para que se calmara la presencia de Dios y no siguiera matando gente. Y le empezaron a ofrecer ratones, porque eso le ofrecían a sus dioses, a sus ídolos. Y eso, en vez de calmar el problema, les empezaron a salir úlceras, tumores. Y entonces empezaron a dibujar los tumores y los hacían de oro. Y eso le presentaban de ofrenda. No porque es oro, el Señor lo va a aceptar. Entonces, esos son los que manipulan la presencia del Señor. ¿Ven? Haciéndole creer a la gente que dando oro, Dios va a quitar las maldiciones de su casa o de su vida. Es que si algo ha sido manipulado, son dos cosas que han sido manipuladas a lo largo de estos 2000 años. Uno, la palabra de Dios. Dos, la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios ya ve que salen los profetas. Salió un profeta ahí un día, hermano, cuando fue el mundial de fútbol en Brasil. Llegó uno a profetizarle a los argentinos que ese año ellos iban a ganar la copa y nada, que la ganaron. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el manipuleo que hay. También otra cosa, y yo sé que hay que edificar a la iglesia, pero hay muchos que andan diciendo que Dios me dijo. Y eso sí hay que tener cuidado. Vino un día aquí uno y me dijo, el Señor me dijo que me tenía que dar $20,000, me dijo a mí. Y entonces yo le dije, bueno, sí te los voy a dar, le dije yo, pero él me tiene que hablar a mí también. Ya no apareció. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermano, porque yo creo en siervos auténticos, genuinos, pero también hay gente que manipula lo del Espíritu Santo. Sí, pues. La presencia de Dios. Bendiciones, hermano pastor. Fíjese que viene a mí la palabra, tengo una pregunta, o sea, Enoc caminó con Dios. En el contexto dice que Dios caminó con Enoc. Entonces, estamos hablando de la presencia. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿la unción está ligada con la presencia de Dios o solamente es la presencia y aparte de la unción? Digo esto porque, por ejemplo, Pedro sanaba con la sombra. ¿Eso es presencia o es unción? Pregunto. Amén. Bueno, tenemos que mirar, hermano, que una de las propiedades de la presencia de Dios es que lo activa a uno a hacer. La presencia de Dios lo activa a uno a hacer, lo activa a uno a hablar. Por eso muchos hablaban por el Espíritu, muchos hacían por el Espíritu. Entonces, como que va ligado, la presencia de Dios y la unción van ligados. Lo mismo también, allá era la redoma de aceite que se le ponía al sacerdote
la redoma de aceite que se le ponía a los reyes, que por lo menos a Saúl y a David les dieron esa unción, pero eso los motivaba a hacer, a decir. Antes de eso, por ejemplo, a Saúl, Samuel lo ungió y entonces le dio una propiedad de profetizar. Pero antes de ser ungido, Saúl no profetizaba. Entonces la unción viene para hacer, como el bautismo en agua, lo bautizan a uno para hacer, para activar. Entonces tienen que ir las dos cosas juntas. Entonces, ¿para qué sirve la unción? Para activarlo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para activarlo. ¿Amén? Bueno, Carlitos, ¿Sí? Dios le bendiga, hermano. Le saluda, hermano Juan. Amén. Yo lo que veo es de que la presencia de Dios es la integridad, o sea, es todo, es el todo, ¿verdad? Digamos, Dios es el todo, o sea, el Padre, o sea, representado en el arca, el Padre, en las tablas de la ley, ¿verdad? La vara de Aarón representaba el poder, que es el Espíritu Santo, y el maná que representaba el alimento, Al que es Hijo. Cristo, pues. Amén. Entonces, cuando estamos con la presencia de Dios, tiene que estar, o sea, no puede ser solo el Padre, o solo el Hijo, o solo el Espíritu Santo, o sea, es una integridad. El que tiene la presencia de Dios tiene poder, tiene palabra, tiene la, digamos, ¿cómo le dijera yo? Tiene la presencia, como el Señor dijo, el que guarda mi palabra y la obedece, haremos morada con él. O sea, está diciendo mi presencia, pero es la integridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la presencia de Dios, pues no puede Amén. haber solo uno o solo dos, ¿verdad? Sino que es Tiene que, van íntegramente, juntos. ¿verdad? Van juntos. Sí, Va, entonces, van perdón, juntos. hermano Juanito. Y, Entonces, y cuando el, se agrada, cuando estamos en agrado, entonces fluye la bendición. O amén. sea, cuando hay un agrado de Dios. Amén. Miremos, por eso les digo, yo creo que lo de David, en el haber hecho el carruaje jalado por bueyes, era un buen deseo, pero no había instrucción. Entonces, nosotros que tenemos la unción, tenemos la presencia de Dios, debemos de ser los más instruidos. Amén. Amén. Porque tenemos el poder, tenemos la palabra, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Ese es un poder. Es como, imagínense, es como una pistola en manos de un loco, si no tiene instrucción. Hermano ¿Cómo se siervo, activa? disculpe. Hermano siervo, disculpe. Hacer el carruaje para llevar el arca es como querer hacer el trabajo más fácil. O sea, no hay Más fácil función. y moderno, porque así lo Pero se le hacían pedía. Sí, dígame, disculpe que lo interrumpí. No, perdone usted que también lo interrumpí. Decía yo que hacer el carruaje sin instrucción en el pensamiento humano es hacer algo bueno, pero que se hizo más fácil. Fuera de la instrucción de Dios. O sea, como si se acomodaron. Amén, pero eso ¿quién lo dirigía? David, el rey David. Después tenía Entonces, que... ¿aló? A ver, ¿alguien había hablado ahí? Yo decía que tenía que haber tenido instrucción, pero no la tenía, ¿va? David solamente lo hizo por deseo. Sí, el deseo, sí tenía conocimiento es que lo cultural
La costumbre de las otras naciones era que cuando salían a sus guerras, ponían a sus ídolos adelante de los guerreros. Y de la misma manera lo hacía Israel. Esto es bien tremendo. Miremos el 10:35 de Números. El 10, me parece que sí. De Números 10:35. Gloria a Dios. Entonces, en Números, creo que ese es el pasaje. Dice, Cuando el arca. Sí, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Amén? Entonces, pero y el día que la ganaron los filisteos, no había un sacerdote que tuviera cuerpo en decir eso. Lo pudo decir, pero no tenía el cuerpo, no tenía la conducta. Sus palabras no tenían el peso para decir, levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Lo pudo decir, pero sonaba a bote. Dios no estaba con él. Tenía ahí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahí tenía el artefacto, ahí tenía el cofre, ahí tenía la caja, ahí tenía el arca, pero sus palabras no pesaban. Y el modernismo, eso es lo que hace, va, pastor, en medio de las muchedumbres, ¿verdad? Se puede ver que hay una algarabía que hay, pero la presencia de Dios no. No está. Por ejemplo, yo he visto simular la presencia de Dios. Personas que brincan y que gritan y que hacen, disculpe, hasta payasadas. En los cultos. Por ejemplo, acabo de ver, un hermano me presentó un culto donde andan danzando en ropas menores. Y a eso se le llama unción. A eso se le llama llenura del Espíritu Santo. Pues que así como se eliminaban los calzoncillos a David, dice, así también a los que danzan ahora. Se les tienen que mirar los calzones. Mire la comparación que toman. Lo único que allá era verdadera unción. Aquí de este lado es simular, manipular la presencia de Dios. Estoy seguro que ese pastor no puso a su mujer en ropas menores ahí frente a la congregación, ni puso a mujeres viejitas para que danzaran ahí frente al púlpito. Puso a las más bonitas, a las más jóvenes. Híjole. ¿Cómo ve? Perdone, pastor. Y entonces aquellos siervos de Dios que para mí también hacen un show, al final de cuentas, donde votan a las personas, donde los hacen caminar, no voy a decir nombres por ética, pero los levantan de una silla de ruedas y ¿eso es una manipulación o es un juego del diablo o cómo es que realmente funciona eso, hermano? Mire, yo les voy a dar testimonio aquí de los últimos 2 meses aquí en Pacto Eterno Denver.
el Señor sanó a 2 personas de cáncer. Probado, yo aquí estoy en la casa, precisamente estoy transmitiendo desde la casa de la sobrina de una de ellas que fue sanada de cáncer. Pero eso no lo hemos promocionado, no lo hemos publicado. Hay de esos milagros en nuestras congregaciones Pacto Eterno. ¿Ve? Y la gloria sea para Dios y nosotros seguimos adelante, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dijo eso. Eso es parte del evangelismo, hermano. Eso no es para hacer show. Ahora, miremos nosotros ya con instrucción. ¿Quién de los enfermos que sanó Pedro, que sanó Pablo, quién de los enfermos que hayan sanado en el ministerio de Jesús en los días de su carne, quién cuando estuvo aquí Jesús, quién cayó para atrás? ¿Quién cayó para atrás? Entonces, si algo ha sido manipulado en este tiempo es la palabra y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero estando bien instruidos, tenemos que saber quién cayó para atrás cuando fue sanado. Hermano siervo, disculpe por lo que le decía al hermano. Usted debe conocer a estos siervos, así como hermano Rubén, que en paz descanse, hermano Uruguayo, hermano Ezequiel y otros siervos más. Salimos muchas veces a varias reuniones de pastores y otra vez en reuniones de profetas que ellos me daban la oportunidad de estar con ellos. Pero era bien tremendo porque la unción que me llevaban estos hombres era una unción tan fuerte, hermano, que yo me acuerdo que una vez en Jalapa, hermanos, fue hermano uruguayo con hermano Rubén, señalaron a una persona que comenzó a saltar, pero no saltó de unción del Espíritu Santo, sino comenzó a saltar de una unción demoníaca. Y fue una tarea grande porque atrás de él, en la liberación, se levantaron un montón más para atrás. Entonces, debemos de tener cuidado porque muchas veces sí va a haber unción. Lo único es que no va a ser unción celestial. Y nosotros podemos cometer el error de decir Dios está aquí cuando no es Dios el que está haciendo saltar al tanto. Pero de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Amén. 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 Gracias. De eso estamos hablando. Pero ¿quién es el responsable de tener la instrucción? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Nosotros estamos al frente de un pueblo. Y nosotros tenemos que saber por experiencia propia, cada uno, cómo es el mover del Espíritu Santo. No tenemos que mirar que no nos meta autogol el enemigo, haciendo saber que metió un gol, pero no es a favor, sino que es en contra. Sí, entonces muy importante las aportaciones, porque tenemos que mirar, hermano, ya siendo bien instruido, pues, ¿verdad? También oí a alguien, hermano, no sé qué estaba pensando, es un buen hermano, lo conozco de muchos años, de más de, ¿qué? 40 años casi al hermano, que dijo que había que bautizar a la gente, pero así acurrucados. ¿Ve? Entonces, eso lo enseña Hollywood. La Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Ok? ¿Y cómo fue sepultado Jesús? ¿Así acurrucado o acostado? Sí, pues. Porque es una sepultura. El agua lo tiene que sepultar a uno. ¿Ve? Entonces, tenemos que mirar, pues, ¿verdad? Tal vez lo que miró mal el hermano es que se le tiene que poner las manos en la nariz y
Y eso hay participación humana, pues obviamente es una administración. Y el bautismo es como poner las manos, como ungir, como sepultar, o será que el mismo muerto se sepulta él solo. Es una administración, es un servicio que se le hace a la oveja, pero así, cosas así pueden venir a la mente del creyente, pues entonces, si uno con poco puede ser distraído por el enemigo, pero sí, como que se le ha tenido que, como le dijera yo, hay personas que sí le añaden cosas a la manifestación del Espíritu Santo, y ya no, el que tiene el Espíritu Santo va a detectar luego, hermano, que dónde va humanismo ahí, dónde se está metiendo lo humano en ese acto. Es muy importante eso. Cuando nosotros miramos aquí, por ejemplo, imagínense que David, cuando ya lo hizo bien, cuando supo que tenía que ser llevada en hombros el arca, ¿cómo le dijera? Llegó a su final, hizo sacrificios y repartió tortas, repartió regalos a toda su casa, perdón, a todo el pueblo y también a los de su casa. Se llegó a feliz término. ¿Ok? Se llegó a feliz término, y sabe una cosa, le voy a decir algo bien importante, lo hizo tan perfectamente, que es el único tabernáculo donde no ha habido violencia. Ahí en el tabernáculo de Moisés hubo violencia porque mataban machos cabríos en la entrada. Había muerte. En el templo de Salomón había muerte. De ahí destazaban a los corderos de la expiación. Había muerte, había sangre. En Silo había violencia. Tanta violencia que ahí mataron a 70 sacerdotes. Pero en el tabernáculo de Moisés no hubo derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué? Porque desde que se adquirió la presencia, desde que la presencia fue activada en el reino de David, no hubo violencia. No hubo derramamiento de sangre. Ahí no hubo degüello de machos cabríos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, porque de verdad se está trabajando, se está bregando con el Espíritu Santo. Jesús no vino a matar, pero el Espíritu Santo sí. Pedro le dijo a Ananías y Zafira que había mentido al Espíritu Santo. Sí, pues. ¿Y qué pasó? ¿Los mató Pedro o el Espíritu Santo? Y es que es bueno, hermanos, gracias por la enseñanza de los miércoles, porque nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, usted dijo algo bien cierto, David aprendió, y nosotros debemos de aprender qué es la autoridad o cómo debemos de tomar la autoridad, o los que nosotros delegamos para tener tales autoridad también, porque nosotros tuvimos la experiencia con un varón que le dieron autoridad, hermano, para que él pudiera sacar chamucos, digámoslo así. Y ¿sabe qué fue lo tremendo? Que en lugar de que él sacara al demonio, el demonio lo avergonzó a él porque le comenzó a decir toda su vida. Bueno, yo le voy a decir algo bien importante, hermano. A ese departamento en las iglesias mucha gente no quiere entrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque andan mal, dirá uno. No. ¿Qué hombre no peca? Claro. ¿Qué hombre no peca? Es que ellos llegan a esos actos a platicar con el diablo.
El Señor no nos manda a platicar con el diablo, a echarlo de ahí. Nos manda el Señor. Pero nosotros queremos hacer como Jesús hizo. ¿Cómo te llamas? Comenzamos nosotros. ¿Cómo te llamas? Y el diablo empieza a hablar con él, llegamos. No llegamos a echarlo fuera. Entonces enseñémosle a la gente que no llegue a platicar con el diablo. Digámosle a la gente que están comisionados a echar fuera al demonio. Es todo. Y cuando el demonio comience ahí a querer hablar, cállelo en el nombre de Jesús. Enmudece, dígale, y vete. No se ponga a platicar con el diablo. Porque el diablo va a querer avergonzarlo, pues. El diablo le va a enseñar doctrina. Sí, claro que sí. Sí. Claro, lo va a querer doctrinar, pues. Bueno, hermanos, la hemos pasado bien estos minutos. Dios me los bendiga. Agradecemos a todos. Les recordamos, somos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno y estamos aquí en Estados Unidos, estamos en México, estamos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y el hermano pastor Rolando me contaba también que hay personas que nos están llamando de Nicaragua. El hermano David Arango también nos está contando que ya nos mandaron saludos en la iglesia, una iglesia en La Habana, Cuba. Tenemos también en Pakistán y también desde Guinea Ecuatorial en África también se están contactando con nosotros. Entonces, estamos creciendo, hermano, así, quietamente, no aborazadamente. No tenemos 2 años de estar en esto, con Pacto Eterno, y ya Dios, pues, ya estar en 3 continentes ya es, pues, una gran bendición, hermano. Entonces, damos gracias a Dios porque el Señor en su infinita misericordia nos está bendiciendo. Así es de que estemos a la expectativa y sigamos con paz, con gozo. Hagamos las cosas con gozo, con paz. Hagamos las cosas que nos mandó a hacer el Señor, siempre con la guianza del Espíritu Santo. No tratemos de hacer nosotros la obra, sino que el Espíritu Santo la haga a través, usándonos a nosotros. Amén. Entonces, Dios les bendiga a nuestros oyentes también, a nuestros visitantes por YouTube. Dios les bendiga. Traslade esta palabra también a sus familiares. Recomiende la transmisión. Pueden conectarse siempre a Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno y ahí nos va a encontrar en estas transmisiones bendecidas. Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz noche. Por su poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre. Oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.